Saludos mi gente, bienvenido a nuestro canal Testimonio a la Verdad. Siéntanse cómodos y ustedes saben, como ya nos conocen, siempre le decimos a ustedes que tengan su libro en su mano y sus apuntes para que vean y comprendan de qué se trata el libro. En reiteradas ocasiones nosotros le decimos a ustedes que no es un libro literal. Siempre le decimos a ustedes que no es literal. Y queremos que las personas que nos ven o los que nos están viendo por primera vez, que quizás nos juzgan, nos dicen, mira, estos muchachos, mira cómo están vestidos, y me van a venir a mí a corregirme o decirme a mí que yo estoy mal. No, pero es que uno no está aquí para dar sermones. No, ni para decirle a la persona qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que dejar de hacer. Exacto. No, nosotros aquí no somos ni maestros, ni pastores, ni nada por el estilo. Nosotros estudiamos la Biblia de otro punto de vista diferente a los religiosos, a lo que están acostumbrados ustedes ver siempre, porque se la leen literal la Biblia y el libro no es literal, se lo venimos diciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el libro, le estamos hablando de las leyes que están establecidas en la tierra. Cuando le decimos a ustedes de las leyes establecidas o que Jesús vino en contra de las leyes y que la ley es Jehová, le estamos diciendo que él fue a enfrentarse con las leyes de la tierra establecida hace miles de años. Eso es lo que siempre en nuestro canal siempre le decimos a ustedes, que la ley es Jehová, la ley de la tierra, la que te rigen a ti en tu país. Sí. Y esa ley Jesucristo le llamó el diablo. Y a los que cumplían la ley y la ponían por obra, le llamó que eran hijos del diablo, de su padre el diablo. Ustedes lo pueden leer en Juan 8:44, donde Jesucristo le dice a un grupo de personas, a un grupo de israelitas, que ustedes son hijos de su padre el diablo. No era a los religiosos que él le decía eso, sino a lo que a la ley fue dada, a los que heredaron la tierra y viven de la tierra. Sí, porque muchas personas tienen por entendido que Jesucristo vino aquí fue a discutir y a litigar con los religiosos de su época. Que él vino a perder su tiempo a discutir con ellos. Eso muchos lo tienen por entendido. Porque yo leo en su Biblia literal, porque eso es lo que te señala la Biblia. Exacto. Que no fue a los gobernantes del mundo, no, fue a los religiosos. Entonces, todo el mundo se ha quedado ahí. Y nosotros hemos estudiado la Biblia desde el punto de vista religioso, cristiano. Y no tiene sentido. No tiene sentido para nada. Entonces, la Biblia no es literal, como ya le dijimos. Entonces, en el video anterior nosotros le dijimos a ustedes que en esta ocasión íbamos a subir el debate que tuvimos con el pastor Manuel Solís. Y para eso estamos aquí. Pero antes de que nosotros enseñarle el video, nosotros queremos que usted sepa y entienda algo, es de que esta es la Biblia, señores. Esta es la Biblia. Y hablando ya en un término metafórico, esto viene siendo una vara. Esta es una vara. Esto es un cayado con que el pastor guía las ovejas. Él guía las ovejas con el cayado, que este es el cayado. ¿Y qué significa eso? Como está escrito en la ley, que la ley es dada, no es para el justo, como dice la Biblia. La Biblia dice que la ley no es para el justo, sino para el pecador. Exactamente. Entonces, la Biblia no es para el pastor, sino para las ovejas. O sea, por más que yo le demuestre a un pastor que él está errado y él lo vea con sus ojos, él es un pastor. Él no me va a hacer caso a mí. Porque él está puesto ahí porque
Dios lo puso ahí a él para que él guíe las ovejas. No es que este callado va a ser para yo guiarlo a él. Exacto. ¿Entienden? Entonces, esto se maneja así. La Biblia no es para tu pastor. No, la Biblia es para ti, para las ovejas. Para que ellos... Para que se sometan. Exacto, para que ellos... Sí, porque Él me les conocitó Biblia a nosotros. A nosotros, para que yo me someta. Yo no soy una oveja, hermano. Eso es para ti. Tú eres una oveja. Porque tú no entiendes. Entonces, cuando tú entiendes el libro y tú sabes, entonces tú te vuelves un pastor y guía a las ovejas. Ya la Biblia no es para ti. No lo es. Yo sé que tú no lo estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero algún día tú entenderás. Pero tenlo por ahí, en stand-by lo que te estoy diciendo. Esta vara no es para tu pastor. ¿Ok? Eso es para ti, que eres una oveja. Entonces, muchos pastores saben eso y le dicen a sus ovejas, porque son ovejas sedientas que están por aquí, incluyendo a pastores también. Le dicen a sus ovejas que no escuchen a nadie por ahí, que no se paren por ahí a beber agua. Vamos a hablarlo metafóricamente. Exacto. No se paren por ahí a beber agua y vengan al rebaño a darle de beber a las demás ovejas, porque me vuelven aquí un chiquero. Soy yo que te doy agua a ti. Soy yo como pastor que te doy el agua a ti cuando a mí se me antoje, cuando a mí me dé mi gana. No es que una oveja se va por ahí de que a beber agua y viene para el rebaño. Que ya entendió. Que ya entendió, ya entendí. Y mira, fulana y fulano, no es así. El pastor yo creo que no lo está haciendo. Entonces, el pastor se evita de eso. Entonces, por eso que mucha gente siente miedo de que el pastor lo vaya a expulsar. Sí, que vienen con preguntas, como se cohíben de hacerle cierta pregunta al pastor porque piensan que lo va a excluir del rebaño y la persona, el ser humano, tiene eso de que no le gusta ser rechazado o excluido de los demás. Ajá. No le gusta eso al ser humano y ustedes lo saben. Exacto. Entonces, muchas ovejas mejor no dicen nada y se quedan callados. Pero siguen sedientas. Porque tú que me estás viendo a mí, que te le escapaste a tu pastor y está por aquí, tú estás sediento. Porque si tú no estuvieras sediento, créeme que tú no hubieras video. Tú no hubieras video de nadie. Ni de tu pastor lo vieras tú. Tú no lo vieras. Porque cuando ya tú sabes, ya tú no puedes tener un pastor cuando ya tú sabes. Entonces, ¿qué tú te vas a hacer? Va a venir con la revelación de que el Señor a ti te puso de pastor. Sí, porque Él constituyó pastores. Y lo dicen, y lo dice la Biblia. ¿Y quién se opone contra eso? ¿Quién se opone contra eso? ¿Satanás? Dicen que no. ¿Entiendes? Entonces, así manipulan a la persona. Entonces, como ya le dijimos, señores, aquí le vamos a poner un corte de la parte que nosotros expusimos en el debate contra el pastor. Escuchen bien atentamente lo que nosotros decimos, por favor, ¿ok? Para que no pierda su tiempo aquí en este canal. Véanlo. Saludos a todos los oyentes y los que nos están viendo. Nosotros representamos Testimonio a la Verdad. No damos nuestro nombre, no en sentido de maleducación, sino porque no andamos buscando gloria de hombre ni que nadie nos siga. No queremos eso. Entonces, ya sabiendo eso, sin más preámbulo, queremos empezar el debate con el pastor Manuel Solís, que está aquí presente. Entonces, empezamos. Nosotros tenemos el punto de vista de que Jehová y Satanás son lo mismo, son unos. Ambos son unos.
Manuel Solís tiene la contraparte. Él dice que no son uno, que son dos seres distintos y separados. Exacto, eso él va a demostrarlo con su mejor versículo. Y nosotros por igual. Entonces, empezamos. Segunda de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz un censo de Israel y de Judá. Sí, pero aquí vemos algo muy peculiar, que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová. O sea, que aquí estamos viendo que Jehová no fue que lo incitó, sino ¿quién? La ira de Jehová fue que lo incitó. Ahí estamos viendo claro. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Se está hablando ahora contra ellos, a que dijese: veis, a un censo de Israel y de Judá. Ahora, como vemos el versículo que dice: se encendió la ira de Jehová, como está en concordancia en tu Biblia, pastor, te dice a ti en Crónica 21:1, ¿quién es la ira de Jehová? La ira de Jehová, nada más y nada menos, te lo está diciendo Crónica aquí, te lo está revelando. Dice así de la siguiente manera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que dijese, a que hiciese censo de Israel. Ahora, como ya vemos, exacto, como ya vemos que la ira de Jehová, está aquí escrito, la ira de Jehová es Satanás. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice Jesucristo aquí en Mateo capítulo 4, versículo 10. Y haciendo una pequeña resumen de ese capítulo, eso es la tentación de Jesucristo en el desierto. En el desierto. Entonces, vámonos específicamente en el verso 10, donde Jesucristo le dice a Satanás de esta manera: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesucristo no está diciendo a ellos, a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está que al Señor nuestro Dios servirá. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que a mí me servirás. Tampoco le está diciendo. Entonces, ese verso está en referencia, en concordancia. Sí, en concordancia con Deuteronomio capítulo 6, verso 13, que es a lo que Jesucristo se estaba refiriéndose. Entonces, si leemos ese capítulo en Deuteronomio, verso 13, dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y si sigue leyendo el contexto, dice que pondrá por obra los mandamientos y estatutos de Jehová. Sí, y si aquí vemos, cuando estamos leyendo el contexto del capítulo 6 de Deuteronomio, se lo está diciendo a un grupo de personas, y a ese grupo de personas que se lo están diciendo, y es el contexto, pastor, que tú lo sabes, está diciendo a los israelitas, a ese contexto que lo están diciendo en Deuteronomio 6, y aquí vemos, no vemos a Satanás por ningún lado ahí. Exactamente. Entonces, aquí, cuando tú lees el contexto en Deuteronomio capítulo 6, tú no ves a Satanás por ningún lado. Como por ejemplo en Job, que te dice específicamente: se entró Satanás entre los hijos de Dios. Exacto. O Jesucristo mintió, porque yo estoy repitiendo lo que está diciendo Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 10, refiriéndose a los israelitas. Y por esa razón decimos que esos dos versículos están en concordancia, porque Satanás y Jehová son uno. Ambos se necesitan, porque la persona tiene una mala percepción de quién es Satanás. O porque la televisión te dice a ti y te presenta a ti que es un hombre con cacho y con cola, etcétera. Entonces, siguiendo en el tema aquí, volviendo atrás. Volviendo a Primera de Crónica 21, del 1 al 8. Sí. Vamos a leer ahora, como ya sabemos, que la ira de Jehová es Satanás, porque está en concordancia en Crónica. Te dice a ti: pero Satanás se levantó contra Israel. Aquí Israel está representando a David.
Sí. Representa a David Israel. Entonces dice a ti, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. O sea, que aquí vemos, O sea, aquí si ese censo, el censo es hacerle la guerra. ¿A quién? A los mismos israelitas. Los israelitas provocaron a David, al rey, a que hiciese censo. Y censo es hacerle la guerra. Irse en contra. Eso es el contexto. seguimos leyendo. Sí. Entonces, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel, hacerle la guerra a Israel, a los israelitas. Porque ya dijimos que David representa a Israel. Ok. Entonces, él le dice a Joab, y hacerle guerra a los israelitas desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Satanás. Como dice a ti, la ira de Jehová. Sí, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todo esto siervos de mi señor? ¿Quién? Satanás. Los israelitas son siervos de quién? De Jehová. De la ley. Sí. ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado para Israel. Sí, porque aquí ya vemos que Joab está dando cuenta que lo que él está haciendo y que lo que él mandó a hacer era un pecado. Pero aquí, o sea, un pecado en el sentido de que era un error. Lo que David procuraba hacer, hacer la guerra a los mismos israelitas, era un pecado, era un error hacer eso. Pero Joab se debe a su rey. Eso es como el policía. Cuando el jefe lo manda, aunque el policía sepa y entiende y comprenda de que su jefe lo está mandando a hacer algo mal, él tiene que hacerlo porque está bajo la ley. Exacto, porque aquí te lo confirma en el versículo 4. Más la orden del rey. ¿De cuál rey? De Israel. ¿De quién? De David. Dice, más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y se dio y le dio cuenta el número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. O sea, que están viendo que había guerra. Hicieron la guerra entre ellos. Dice que 100.000 hombres que sacaban espada. De Judá, 400.070.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea que aquí vemos que la orden que le mandó David a Joab no era para contar que como estamos contando en Estados Unidos, un censo normal de contar, era hacerle la guerra y aniquilarlo, porque aquí te lo está diciendo. La orden que él mandó David a Joab era abominación. ¿Y qué era un censo? El censo es hacerle la guerra o aniquilarlo a todo ello. ¿A quién? A Satanás, a la ira de Jehová, porque son uno. Entonces te dice a ti aquí, porque la orden del rey era abominación a Joab. Así mismo esto desagradó a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de Israel. ¿Y cuál Dios de Israel? La ley. Es el Dios de los israelitas. Entonces, hirió a quién? A Israel. Aquí está diciendo que hirió a quién? A David. Porque David está representando a Israel. Aquí y a donde quiera que te meta. Entonces dice a ti el versículo 8. Entonces dijo David a Dios. ¿A quién? A Jehová. Que Jehová es la ley. Entonces le dice David a la ley, he pecado grandemente al hacer esto. ¿Cuál fue que hizo? Porque hizo mandar censo. ¿Y qué es lo que era el censo? La guerra. ¿A quiénes? Mandar a liquidar a quiénes? A la ira de Jehová. ¿Y quién es la ira de Jehová? Satanás. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. Los que hacen cumplir la ley, como está escrito, como Jesucristo se lo dijo a Satanás en el desierto. Vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios, al Señor tu ley, a ese servirá. Y a ese tú vas a adorar, no a mi padre. Sí. Entonces, seguimos también aquí en Mateo, porque él pecó de dos formas. Exacto. Él pecó de dos maneras.
David. Porque la primera que él pecó fue que él no consultó con Jehová antes de hacer el censo, antes de alistar los hombres para la guerra. Los hombres para la guerra. Eso está escrito. Y la otra es, como Jesucristo se lo dijo, que si Satanás, eso está escrito en Mateo capítulo 12, verso 26. Jesucristo le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Por eso era que aquí David se dio cuenta que lo que estaba haciendo era dividiendo el reino. Dividiendo el reino. ¿Entre quién? Entre David y los israelitas. Exacto, que es por eso fue que el comandante Jehová decía en su corazón que era un pecado, una abominación, un error grandísimo que estaba haciendo David. A él hice declarar la guerra a Israel. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sabiendo todo esto, sí, le estamos explicando a la persona por qué razón es que esos dos versículos están en concordancia. Y por qué razón es que ambos se necesitan. Jehová necesita a Satanás y Satanás necesita a Jehová, porque son uno. Porque Jehová sin Satanás no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque Satanás es quien hace cumplir la ley, porque está sujeto a la ley para hacerla cumplir por encima de quien sea. Porque también Pablo sabía eso. Porque si Satanás es tan malo, entonces hay una parte que Satanás juega un papel de alguien bueno. Como por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, donde Pablo dice que a Himeneo y Alejandro, él lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Que Satanás en cierto punto es bueno, está jugando el papel de bueno. Porque si él te castiga por tu blasfemar, lógicamente, él está jugando entonces el papel del lado de Jehová. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la persona tiene un concepto y una idea errada de Satanás, porque yo sé que el pastor va a decir que Jehová es el contrario. ¿El contrario a quién? Exacto. Sí, es el contrario, el adversario. ¿A quién? Al Dios que venía aquí predicando Jesucristo, que es el amor, que no juzga, que no condena. A eso, es el contrario de eso. ¿Por qué? Porque la ley condena, es el acusador. Satanás es el acusador. Y si acusa, ¿y quién es que acusa? La ley. Y como ya dijimos, la ley es Jehová. Aquí y a donde quiera que te meta. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ustedes me están diciendo a mí que Jehová es Satanás. Sí, son uno, porque se necesitan ambos. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, ¿y qué Dios era que predicaban los antiguos? Ellos predicaban era la ley y saltaban a la serpiente, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea exaltado. Ahora, ¿quiénes que se levantaban en contra de la serpiente, a favor de la serpiente? Todos los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, todo, porque está escrito, como se lo dijo Jesucristo en Juan 10:30, creo que está 10:30. Todo lo que antes de mí vinieron, todo lo que antes de mí vinieron, salteadores son, y no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos saltaron a la serpiente, porque ellos saltaron a Jehová, porque ellos saltaron a la ley. ¿Y cuál ley que estamos hablando? No estamos hablando de la ley de la tierra, de Moisés. No, la ley estamos hablando de la ley religiosa. No estamos hablando de esa ley, estamos hablando de la ley de la tierra. Jehová, el Dios de la tierra, el Dios de todos los israelitas, y están esparcidos porque ellos la heredaron ya la tierra. Los israelitas heredaron la tierra ya. No es cuando tú te mueres, pastor. A ti te mintieron. Entonces, aquí vemos que los israelitas heredaron la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían
un juramento que era tú hacer cumplir la ley para tú heredar la tierra. Eso está escrito en el Taná completo. Hagan cumplir la ley para heredar la tierra. ¿A quiénes? No a ti, pastor. Tú no eres israelita, pastor. No. Tú no haces cumplir la ley ni la pones por obra la ley. Pero no estamos hablando de la ley de Moisés, pastor. Estamos hablando de la ley de la tierra, pastor. Ese es Jehová, el Dios de la tierra, el Dios de la ley. De aquí a donde estamos nosotros, en Estados Unidos, y a donde quiera que se metan, estamos bajo la ley. Ok, ya volviendo aquí, espero que ustedes hayan escuchado atentamente lo que nosotros dijimos en la exposición, porque había un formato antes de empezar el debate, pues yo hablé con el pastor y él me mandó a mí el formato, o sea, las reglas de cómo eran el debate y cómo se tenía que manejarse. Entonces él me dijo a mí que eran 20 minutos de exposición, que eso es lo primero, 20 minutos nosotros y 20 minutos él. Ese día me acuerdo yo que yo le dije a él que buscara ayuda, busque ayuda, pastor, porque para que sea even, para que no haya como excusa, como no, que ustedes eran dos y yo era uno. No, busque ayuda. Y yo le dije, busque muchas personas. Cuantas más personas usted busca, mejor para usted. Y puede tener 24 horas de exposición. Pero él no quiso. Inclusive yo le dije a él que orara y ayunara y consultara a Jehová. Y él no lo consultó a Jehová. Y Jehová nos lo entregó a él en nuestras manos, en su propio canal. Lo hizo pasar, lo hizo quedar en vergüenza. Cuando tú no conoces Biblia, tú no tienes que debatir nada. Hazte el loco y sigue por ahí tirando que Jesucristo murió por nuestro pecado. Y tú no vas a tener problemas. Eso te lo damos de consejo. Entonces, era aquí, en su parte, escuchen bien, donde él nos levanta a nosotros falsos testimonios en la parte de él, porque a él supuestamente le tocaba era exponer, pero él nunca expuso. Él entró refutando. Sí, y sin darse cuenta, y ustedes escuchan, cuando estén escuchando ahora, que él dice que los dos versículos son verdad. Ya automáticamente, al decir eso, ya no está dando la razón a nosotros. Sí. Automáticamente. Eso cuando una persona diga, sí, son verdad esos versículos, ya automáticamente está dando la razón. Porque él tenía que explicarle a la persona y decirle por qué está en concordancia, por qué que están así, y por esto y lo otro. Y por qué ellos no son uno. Exacto. Por Satanás, él tiene que explicar que Satanás era el adversario. No de decir no, porque Dios utiliza en su soberanía. En su soberanía utiliza también a Satanás. No, porque entonces si Satanás también está sometido a la palabra de él, no es enemigo de él, nada. Claro. Está sometido, usted tiene que cumplirla. Jesucristo se lo dijo en Mateo 4:10, le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorará. Exacto, entonces. Y a Él solo servirás. Exactamente, entonces, él lo que tenía era que exponer. Y como ya le dijimos, él no expuso nada, él entró refutando. Fue la segunda faceta. Exacto. Los 15 minutos de refutamiento. Sí. Él entró ahí, él nunca expuso. Entonces, aparte de eso, él controlaba la audiencia. Él sabía, porque era en su canal, él veía la audiencia cuando venían, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a explicar, no había mucha persona, nada. La gente empezaron a entrar, fue después. Entonces ya él decía y ponía palabras en nuestras bocas que nosotros dijimos. Escúchenlo para que ustedes vean. Amén, gracias. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Quién incitó a David, Dios o Satanás? Es decir, ¿es Jehová Satanás según Primera de Crónicas 21:1
y también segundo de Samuel 21:1. Los dos textos son verdad. Aquí, señores, vamos a escuchar la típica de todo ello. Todo aquel pastor que no entiende esos dos textos va a decir lo siguiente, que aquí, en ese panorama, Jehová utiliza a Satanás para su propósito fácil y sencillo, dicen, y ya la gente entiende. Ok, y ya tú entendiste. Escuchen. La respuesta es sencilla. Jehová Dios usó y permitió a Satanás que incitara a David. Simple y sencillo. Los dos textos son verdad. Un texto muestra una parte de la verdad y el otro texto muestra la otra parte de la verdad. Fue Jehová usando a Satanás, no que Jehová sea Satanás. Dios, como vemos en la Biblia, quería enseñarle, instruir y corregir a David nuevamente para no confiar en el número de sus hombres, sino confiar en él. Es por eso que el Señor Jehová permitió y hasta usó a Satanás para que actuara según su naturaleza con David. Y como Dios no puede pecar y tampoco tienta a nadie, entonces usa a alguien para ejecutar su plan. Y esto es lo que los muchachos no entienden. Lo que pasa es que muchos no quieren entender que Dios puede usar hasta el mismo diablo, pues aún Satanás, con todo lo diablo que es. Señores, como ya ustedes pueden ver aquí, aquí vemos que él, en vez de exponer su tema y explicarlo, él entró fue en refutación, en la fase 2. Eso es lo que él está haciendo ahora mismo. Exacto. ¿Entiende? Exacto, porque él está pensando que por decir que los dos textos son verdad y que él usa a Satanás para su propósito, ya con eso di que él ya explicó los dos textos, lo explicó perfectamente. Exactamente, y que nosotros no entendemos. Él cree que yo no entiendo eso, de que Jehová utiliza a Satanás para su propósito. Y eso es lo que yo no entiendo, él dice. Lo que él no está entendiendo es saber explicar el texto. Eso es lo que pasa con él. Y no sabe qué decir. Escúchelo para que ustedes vean. Él sigue refutando. Sirve al Dios verdadero. Y esto lo dejamos muy claro. Jesús mismo lo dijo. El texto que mi oponente citó, o mis oponentes citaron, pero no prestaron atención. En Mateo 4:10, Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Qué dice el contexto? Unos versículos anteriores dice de la siguiente manera. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿A quién estaba tentando Jesús? ¿Quién estaba tentando a Jesús? Era el diablo. Pastor, sigue refutando. Usted sigue refutando y se olvidó de su exposición. Aquí. Olvídese de lo que yo dije, exponga su tema y explíquelo a la persona para que lo entiendan. Escuche bien esto, muchachos. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le contestó el Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muchachos, ¿a quién estaba tentando el diablo? ¿A quién? Pues al Señor. Y el Señor mismo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es a él que le estaban tentando. Otra vez llevó al diablo, llevó el diablo a un monte alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios, porque Dios es el Señor y Dios de Satanás. Porque Satanás, aún lo malo, siendo el más diablo que sea, no importa, todavía tiene que dar cuentas a Dios, porque esto demuestra, muchachos, la soberanía de Dios. Que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Dios tiene todo el poder. Esto es lo que muestra. Aquí el pastor está viendo, presten atención, que la audiencia de él, de su canal, está entrando. Entonces ya él va a empezar a manipularlo a ellos. Entonces él dice, porque esa es la primera calumnia. ¿Se podría decir? Falso testimonio. El primer falso testimonio que él puso palabras en nuestra boca, que nosotros dijimos que Satanás no se sujeta, cuando en nuestra exposición nosotros dijimos bien claro que Satanás es el primero que se sujeta a cumplir la ley. ¿Ok? Y míralo ahí. Levantando falso testimonio.
contra nosotros. ¿Para qué? Para manipular a su audiencia. Porque a él lo que le interesa es no solo la vida de la persona, el dinero. Eso es lo que le interesa a él. Ustedes me están diciendo que Satanás no se sujeta a Dios. Entonces, hay un ser que está fuera de control y que no puede, entonces, Mire cómo él se pone aquí, mire, que él no sabe ni qué decir, porque él no sabe. Él no tiene conocimiento bíblico. Él no sabe qué decir. Entonces, a mí me duele la persona, porque él es bien, todos los pastores son bien escurridizos con versículos. Cuando el que sabe lo confronta. Entonces ellos son bien escurridizos, pero yo no, yo conozco la Biblia. Ok, mírenlo como él está ahí, que no sabe ni qué decir. no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Un ser, un personaje que está fuera del control de Dios. Entonces Dios no es soberano. Dios no es soberano, entonces. ¿Ah? Si Dios decide quitarte la vida hoy, ¿tiene el derecho de hacerlo? ¿Sí o no? Claro que sí, porque Él es el dueño de la vida. Claro que sí. Ahora, eso es lo que no entienden. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que el diablo está para cumplir las órdenes que Dios da. A esto se le llama soberanía de Dios, dominio sobre todo principado, señorío sobre toda su creación. Aquí vemos el pastor manipulando a la audiencia, pero una manipulación nivel Dios, porque él lo está diciendo como que no lo está diciendo a nosotros, Exacto. Como que nosotros no sabemos y él no lo está diciendo a nosotros. Exacto. Él lo está como poniéndolo aquí de una forma como que nosotros le dijimos a él como que Satanás no se sujeta y que anda por su cuenta haciendo barbaridades por allá así a lo loco, alboroteado. Entonces eso es lo que está exponiendo aquí a la audiencia para que la audiencia escuche y cuando lo esté escuchando a él diga, ah, pues estos son dos locos. Esta gente no sabe, mira cómo el patrón lo está poniendo en su ruta. No. Lo que pasa es que ellos no han entendido lo que escucharon eso, que él lo está manipulándolo a ellos, a la audiencia que entraban, porque no saben. Exacto. Porque nosotros nunca dijimos eso. Dios puede usar hasta las enfermedades, muchachos, para glorificarse a sí mismo. ¿Acaso no lo hizo en Juan capítulo 9? Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué dijo el Señor? No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea que Dios hizo que ese hombre naciera ciego para que después él mostrar su gloria. Muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo, por favor. Dios hizo esto para que el hombre pudiera glorificar a Dios, ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para ser glorificado. Éxodo 14, 4. Y yo endureceré, el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea que Dios se glorificó usando a Faraón. Es más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos a Jesús desatando los sellos que causan ¿qué? Paz. No, caos. Ustedes están escuchando por dónde él está. Por Apocalipsis él va. Él está lejos, lejísimo. Pero él se olvidó del tema. Él se olvidó de su exposición. De explicar los dos versos. Y explicarlo por qué está en concordancia. Y explicar, aparte de eso, que Satanás es el archienemigo de Jehová. Explicarlo bíblicamente. No está haciendo nada de eso. Porque no tiene conocimiento bíblico. Para nada. Nosotros perdimos el tiempo, ahí fue. Esa noche yo me sentí que perdí el tiempo con ese hombre. Y me dolió tanto, no por mí, sino por lo que lo siguen a él. Que cada que sube un video lo que pierden en su tiempo. Violencia, matanza, hambre, muerte, terremotos. Todo eso lo hace Jesucristo. Quita la paz de la tierra. Más, el Cristo mismo dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Más adelante, cuando abre el séptimo sello, muchachos, escuche bien esto, se empiezan a tocar las 7 trompetas, Apocalipsis 8, donde vemos fuego con granizo mezclado con sangre caer del cielo. ¿Sabe quién lo hace? ¿Sabe quién lo hace? Jesús. Van a decir que Jesús es Satanás también ahora. Espero que lo firmen. Apocalipsis 9 habla de la quinta trompeta, donde se describe un ejército demoníaco que sale del pozo del abismo para torturar a la humanidad por 5 meses.
¿Sabe quién hace esto, muchachos? Jesús. Jesús lo está haciendo. Jesús está desatando los sellos. Jesús está mandando que se toquen las trompetas. Jesús está mandando las copas de la ira derramarse. Por favor, muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo. Entonces, todo esto Dios lo hace. Y todo esto Dios lo está causando, usando los instrumentos de ira que tiene preparados para ese tiempo. O sea que Dios no solo puede usar al diablo, sino que hasta los demonios también puede usar. Y están sujetos a él. Los demonios están sujetos a Dios. Entonces, ¿quién incitó a David? Dios. ¿Usando quién? Al diablo como instrumento. Eso es fácil. Eso no lo hace a Satanás ser uno con Jehová. Eso no hace a Satanás ser el mismo Jehová. No, es que Dios usa su creación. Esto hace a Dios, esto hace Satanás Dios o Dios Satanás. No, claro que no. Solo porque un texto dice Jehová y el otro texto dice Satanás, no quiere decir que sean la misma persona. Es simple, Dios usando a Satanás. Ahora, si mis oponentes, estos dos muchachos, no aceptan esto y insisten en la absurda conclusión de que Jehová es Satanás, entonces, siguiendo la misma lógica que ellos tienen, y espero que no cambien su postura ahora, siguiendo la misma lógica que ellos tienen, cuando Jesús habló en Marcos 7:10 y dijo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Moisés dijo, Jesús lo dijo. Más adelante, Mateo escribe en Mateo 15:4, Jesús mismo hablando y dice, porque Dios mandó diciendo, usando la misma lógica torcida de mi oponente, Moisés es Dios. Y no está hablando de un Dios, porque no está escrito en minúscula, está escrito en mayúscula. Estamos hablando de Dios, del Dios cuando Cristo dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos hablando de ese Dios. Sé que usen la misma lógica. Espero que la puedan retener y no salgan cambiando su postura al final. Ahora, un texto dice que fue Moisés, otro texto que dice que fue Dios. Entonces, usando la misma lógica torcida de mis oponentes, vamos a concluir que Jesús estaba llamando Dios a Moisés. Y repito, no Dios con D minúscula. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de yo soy el que soy. Estamos hablando del Dios que él dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Ese Dios. Sé que Moisés es Dios para estos muchachos. Aquí vemos una manipulación grandísima lo que él está haciendo aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta lo que él está haciendo aquí. Él soltó los dos versos de Segunda de Samuel y Primera de Crónica y agarró un verso de Moisés y donde dice Jesucristo que honra a tu padre y a tu madre. Exacto. O sea, esos juegos ya yo me los conozco. Ustedes los pastores tienen montones de dudas y esa duda se la quieren tirar al otro para que se la responda. Yo no te voy a responder eso a ti. Medita en tu casa, en tu calle cuando tú andes y en la noche y cuando tú duermes. Medítalo tú. Pero primeramente, para que te vengan revelaciones, tienes que cuestionar la Biblia. Si no la cuestiona, no tienes revelación. Si no la cuestiona, no tienes conocimiento. ¿Ok? Jehová te dice a ti en esta hora, tu Dios, que si tú no lo cuestionas, no va a tener conocimiento alguno. Está cero. Por eso está así. Cero. Y deja de manipular a la persona. Porque nosotros tampoco dijimos lo que tú acabaste de decir. Que Moisés para nosotros es Dios. Que Moisés para nosotros es Dios. ¿De dónde tú sacas eso? Pídele perdón a Jehová, a tu Dios. Y arrodíllate. Y remíllate. Porque está levantando falsos testimonios. Este es el segundo de muchos. Nosotros nunca dijimos, nosotros ni tocamos ese tema. Ahora, otra prueba de que Dios puede usar incluso hasta nuestro enemigo, nuestro adversario. Lo vemos en 1 Reyes 22, donde dice que un espíritu de engaño es enviado acá por Jehová Dios usando su creación. 1 Reyes 22, 19, 23 habla de cómo Dios tiene una reunión y un espíritu sale en medio de esa reunión y le dice, yo induciré a Acab. Y Dios le dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces Dios le dice, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea que Jehová puede hasta por encima de su creación hacer su voluntad. ¿O acaso no hizo su voluntad cuando Jesús fue llevado a la cruz?
¿Quién se metió en Judas para tentar o para traicionar al Señor? ¿Quién se metió en Judas? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Era el plan perfecto? Sí, así Dios lo quería. Así Dios lo quiso. Así Dios lo predeterminó. Dios mandó a su hijo y sabía que Satanás se iba a meter en Judas y sabía que Satanás se iba a meter en Judas para traicionar al Señor. ¿Quién llevaron a la muerte a Jesús? Los judíos. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Era el plan perfecto de Dios? Sí. O sea, sé que el diablo hace lo que quiere sin darle cuentas a nadie. Por favor, muchachos. Ustedes no saben lo que están diciendo. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Dice la Biblia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, escuche bien esto, lo que dice el apóstol Pedro, para hacer cuanto tu mano, está hablando de Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pregunto, ¿el Padre había determinado que el Hijo moriría? Claro que sí. Y en ese proceso usó ¿quién? A Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles, al pueblo judío. ¿Para qué? Para llevar el plan de salvación. ¿Ustedes no entienden eso? O sea que la gente hace lo que ellos quieren sin al fin darle cuentas a Dios. No, muchachos, ustedes van a dar cuentas por sus blasfemias también. Ustedes no van a hacer lo que ustedes quieren y sin darle cuenta un día a Dios. Van a darle cuenta a Dios. Y Dios permite todas estas cosas. Es más, Dios fue quien envió a su hijo, sabiendo que el diablo iba a meterse en Judas para traicionarlo, sabiendo que el diablo iba a poner en los corazones de la gente para... Ok, entonces usted me quiere decir a mí, en su más alto conocimiento que usted tiene, que ahora mismo, mientras estoy grabando este audio, hay niños que lo están violando, hay niños que lo están matando, y Jehová, tu Dios, sabe eso, y el tipo que lo está haciendo es por voluntad de Jehová. Entonces, ¿dónde tú estás parado? ¿En quién diablo tú estás creyendo? ¿Quién es el malo aquí en esta escena? Porque el violador le va a decir a él, yo estoy haciendo tu voluntad, Jehová, porque tú eres soberano, recuérdate. Yo estoy haciendo tu voluntad, no la mía. Yo estoy cumpliendo lo que tú me mandaste a hacer, violar a la niña. Así que lo estamos viendo nosotros. ¿Entendiste eso? ¿Tú no has entendido eso? Tú tienes que pensar. Porque hay muchas cosas que tú tienes que pensar y no ignorarlas, papá. Y deja de... Mi amigo, no todo es dinero, bro. No todo es dinero en el mundo. Yo sé que este maldito mundo se basa de dinero, pero no todo el dinero, mi pana. No todo el dinero. Que es el mal de ustedes. Que ustedes venden hasta su mamá, la venden ustedes. Por dinero. Ponte a pensar. Ahora mismo hay niños y yo sé que nosotros todos tenemos niños. Y el que no tiene, tiene sobrino. Para que vengas tú a decir que a la gente de que no, ese violador hizo la voluntad de Dios. Oh, sí. ¿Y cuándo va a tener su pago cuando se muera? ¿Tú tienes constancia de eso? Habla con la verdad. Y no mienta. Habla con la verdad a la persona. A que la gente lo traicionaran al Señor, lo bofetearan, lo golpearan, lo clavaran en una cruz, se burlaran de él. Todo eso Dios lo permitió usando al diablo en el proceso. Ustedes no saben lo que están diciendo. 5 minutos. Gracias. Vamos a ver aquí. Entonces, esto es lo que hay que entender, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Tú crees que el diablo solo casualmente estaba ahí? No, esto era un plan de Dios para tentar a Jesús, para demostrar que Jesús podía vencer al enemigo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu, fue Dios que lo hizo. ¿Y qué pasó? ¿Casualmente estaba Satanás en el desierto? Oh, aquí ando yo en el desierto, casualmente aquí está Jesús. No, muchachos, por favor, pónganse serio. Pónganse serio. Para esto querían debatir. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? El diablo se le presenta para tentarlo, ¿verdad? El diablo se le presenta para tentarlo. ¿Quién fue el tentador? ¿El Espíritu Santo? No, fue el diablo. Pero todo era un plan de Dios para derrotar al diablo. O sea que cuando vemos nuevamente este concepto, claro, ya en segundo de Samuel 24:1,
Y en Primero de Crónicas 21:1 está simple. Simplemente Dios está usando al diablo para que David incite, para que el David haga incenso al pueblo. ¿Por qué? Para darle una lección. ¿Por qué? Porque David estaba contando con sus hombres, un hombre que había derrotado a Goliat, un hombre que había tenido muchas victorias, un hombre que había derrotado a los 5 gigantes, a los 5 hermanos de Goliat, un hombre que había conquistado tierras y ahora estaba queriendo censar al pueblo. Ahora se había apartado de la confianza en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda al diablo, que lo usa, porque Dios lo usa, incluso lo usa para su propósito, como lo usó para que Judas traicionara al Señor. Esto es hermenéutica fundamental. Armonizar los versículos, no sacarlos de contexto para decir cualquier ridiculez, por favor, muchachos. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos para que vayamos y entremos a lo que es la refutación. Dios les bendiga, gracias. Ok, señores, yo espero que ustedes hayan prestado atención a la supuesta y alegadamente exposición que el pastor hizo ahí, porque la Biblia para ello se basa solamente en un párrafo, y es que Jehová para su propósito utiliza hasta el mismo Satanás, o sea, utiliza la maldad para su propósito. Exacto. ¿Verdad? Pero desde ese punto de vista, o sea, esa es la Biblia para ellos. Con eso ellos solucionan todo. Exacto. Ellos solucionan todo con eso. Cualquier verso que ellos no entienden, ellos, es que, hermano, Jehová utiliza a quien sea para su propósito. Y ya. Y la gente se queda así fría. Oh, ok. Entonces, si es de esa manera, como tú lo estás replanteando, escucha bien, pastor, si es de esta manera, entonces lo que tú estás hablando no tiene coherencia para nada, no tiene sentido. Porque cuando hacen un mal, recuerda que tú te jactaste y tú dijiste que Satanás no se manda solo. Exacto. Es por voluntad de Jehová. Entonces, cuando pasa una maldad aquí, que un hombre viola a un niño o a una niña, entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién fue que lo mandó? Recuerda que Satanás no se manda solo. No se mandó exactamente. O sea, ¿quién fue que mandó a ese hombre a que hiciera esa maldad? Aquí hay un solo malo. Vamos a pensar un rato. Sí, aquí hay un solo malo. ¿Y quién es? El que lo mandó. Exacto. Que se haga su voluntad. Porque, como él dice, que Satanás no se manda solo. Entonces, cuando él actúa, entonces, ¿por quién es que está actuando? ¿Por mando de quién que está actuando? Vamos a ponerlo de ese punto de vista, como él nos está diciendo, que él no se manda solo, ok. Y la maldad que está aquí en la tierra, ¿quién es que está mandando a Satanás a que hiciera eso? No, ahí se manda solo él. A su conveniencia. Sí, porque para ellos, o sea, ellos son manipuladores. Cuando pasa un bien, oye, ese Dios que está bregando ahí. Ya está ahí manifestándose. Pero cuando se pasa lo malo, que es Satanás. Que Satanás que anda como rugiendo. León rugiente. ¿Y quién está mandando ser león rugiente? ¿Quién lo manda? Exacto, no, pero ahí se le gobierna solo. Ajá. Ahí Satanás hace lo que le da su gana. ¿Verdad? Ahí sí. Pero eso tú se lo dices a tus seguidores, que son ciegos igual que tú, que está más ciego que no quiere ver. Entonces, él es la ley. Desde el punto de vista que tú pasas y entiendes que Jehová es la ley, tú vas a entender el por qué. El por qué. Cuando el violador viola a un niño, él es la ley, y para que se cumpla la justicia de su palabra, de su ley, ahí está él. Recuerda que Jehová dice: mía es la venganza. No es que tú vas a tomar represalia por tus propias manos, no quiere eso. Porque aunque ese violador te viole tu hijo a ti y tú lo matas, tú vas preso. Pero ante los ojos de la persona, tú sabes, lo hizo bien. Tú lo hiciste bien, porque yo hubiese hecho lo mismo. Exacto. Pero para Jehová no, porque él es la ley. ¿Ok? Y eso tú lo sabes. Y si no lo sabes, ya lo sabes. Que es así. Porque él es la ley. ¿Ok? Porque yo sé que tú vas a decir y vas a saltar con Romanos capítulo 9. No, porque Romanos capítulo 9 dice así, dice aquí de esta manera. Entonces, cuando tú estudias Romanos capítulo 9, te das cuenta que Pablo está hablando de la ley.
De la ley que él está hablando. Claramente. ¿Y de cuál ley? De la ley que está en el Congreso, que te ponen los congresistas a ti. Esa ley, no la de Moisés. Y si la de Moisés, Moisés también fue un congresista también más. Por si acaso, porque entonces, es que no tiene sentido de la forma religiosa. No. Porque ellos te manipulan. No tiene sentido como quiera que tú lo pongas. Entonces lo que tú estás hablando no tiene sentido para nada. Tiene sentido para aquellas personas que no piensan por sí mismos y que te tienen a ti como pastor. Pero tú eres un ciego guiando a montones de ciegos. Entonces tú estás peor que ellos que no quiere ver. Y si él sabe de qué se trata, entonces él está manipulando lo que está escrito para la gente, para que la gente no vea de qué se trata la Biblia. Men, él no sabe. Eso es un decir, si sabe. Él no sabe. Pero hicimos una pregunta, una sola pregunta. Y de esa sola pregunta, él no supo ni qué decir. Él no sabe. Él no sabe Biblia. Él no tiene conocimiento bíblico alguno. Quizá para los ciegos que lo siguen, él es el super pastor. Exacto. ¿Entiendes? Pero él no sabe. Entonces, lo que tú estás hablando de que Satanás, porque tú crees que es un personaje, Satanás son los israelitas, dichos por el mismo Jesucristo, cuando estaba aquí en el mundo. ¿Ok? Y te lo demostramos en nuestra explicación. Tú no demostraste nada. Te fuiste y te enfocaste fue en refutar, porque no entendiste. Tú pensabas que tú ibas a debatir con Don Neófito y chocaste con una mole. Eso fue lo que pasó contigo. Y no puedes debatir con nosotros. Hiciste que nosotros perdiéramos el tiempo y también los fanáticos tuyos. Esa noche. Perdí 2 horas de mi vida que yo la pude haber invertido en meditar un versículo de la Biblia. Exacto. Pero para que ustedes vean, señores, esa es la explicación de él. La explicación de él es que Satanás tiene que someterse, que Satanás no se manda solo y que Satanás también, que Jehová utiliza a Satanás para su propósito. Exacto, sí, porque él es la ley. Y los israelitas son Satanás que tienen que hacer cumplir la ley. Exacto. Pero no es como tú lo estás poniendo, que es un tipo que está ahí arriba mirando para abajo. Porque si así es malo, es peor todavía. O sea, que el sistema religioso es una mentira por completo. Ay, yo no soy religioso, amigo. Tú eres religioso porque tú llevas dogma y doctrina. ¿Para qué? Para tú ser salvo. ¿O estoy hablando mentira? Entonces ya ustedes saben, mi gente. Esa fue la explicación de él. Y así viven engañando a las personas, estos pastores. Señores, ya como ustedes se habrán dado cuenta de que el pastor está poniendo palabras en nuestras bocas que no dijimos. Porque él también dice que nosotros hablamos de celo y nosotros nunca tocamos ese tema de celo. También él dice que nosotros dijimos que Satanás no está sujeto a los mandatos de Dios o de Jehová. Él dice eso cuando nosotros, eso fue lo primero que dijimos, que Satanás está sujeto a hacer cumplir la ley. Lo que está escrito en Mateo 4:10. En la exposición de nosotros. Entonces, ¿por qué él hace todo eso? Bueno, él hace todo eso porque él está manipulando la audiencia. Él está viendo la audiencia cuando él está hablando y porque es su público de él. Eso es como cuando alguien va, vamos a ponerlo como en un término deportivo. Cuando un equipo visita a otro equipo, ¿verdad? Entonces, los de la casa van apoyados de la casa. Exacto, esa es la lógica. Aunque lo vean perdido. Ellos no van a apoyar a los visitantes. Ese mismo, ¿cómo se diría? Ese mismo parámetro
¿cómo se podría llamar? Por ejemplo, Si ese mismo ejemplo fue lo que nosotros vivimos ahí, ese día. Entonces, aquí vemos que el pastor está utilizando manipulación. sí, manipulación y levantando falsos testimonios que en el video anterior se lo dijimos y se lo vamos a repetir. Arrepiéntase, hermano, porque te vas para el infierno. Ve como yo a ti te domino con tu misma palabra. Y si tú no te arrepientes, te vas para el infierno, porque tienes que pedir perdón a Dios. Porque los mimitos que tú hiciste se lo hicieron a Jesucristo cuando le buscaban una cosita para juzgarlo. Oh, él dijo eso, sí, él dijo eso. Jesucristo dijo eso. Sí, cuando le dijeron que en 3 días levantará el templo, dijeron que iba a destruir el templo en 3 días, algo así. Sí. Que levantaron ese falso testimonio. Exacto, entonces, sí, ellos buscaron muchísimos falsos testimonios para condenar a Jesucristo. Entonces, eso es lo mismo que él está haciendo, tratando como de ganar un debate cuando él lo tenía perdido. Entonces, cuando hicimos la primera pregunta, ya nosotros sabíamos ya que él no sabía nada. Entonces, aquí le vamos a poner un ejemplo de la primera pregunta que le hicimos a él, donde él responde incoherencia. Sí, porque el debate era basando en los 2 versículos, en Crónica y en Samuel. Y a base de esos 2 versículos, nosotros le hicimos fue una pregunta a él para saber si él entendía o comprendía, a base de esa pregunta, de qué nosotros estamos explicándole a él y basándonos en los 2 versículos. Exacto, entonces, esta fue la primera pregunta. La pregunta a base del versículo 2 de Samuel 24:1, pastor, ¿quién es la ira de Jehová? Y para ayudarlo, pastor, ten referencia en concordancia con Crónica, Primera de Crónica 21:1, para ayudarlo. ¿Quién es la ira de Jehová? La pregunta. Ok. Tiempo para responder. Adelante, Pastor Manuel Solís. Tiene 3 minutos para responder. Muy bien. Sí, Jehová usa al diablo para su ira. Claro que sí. Eso es lo que defendí desde el principio. Ustedes escucharon ahí muy bien la pregunta que le hicimos. Y él respondió con otra cosa. O sea que no tenía idea y no sabía qué responder ni qué decir. Y dijo, sí, los 2 versículos son verdad. Yo se lo dije a ustedes, pero eso no fue la pregunta que le hicimos. Porque el debate era de los 2 versículos. Y nosotros a base de esos 2 versículos le hicimos la pregunta que quién era la ira de Jehová. Y él no supo qué decir. Y estaba más que claro ahí, que lo están escuchando ustedes. Bueno, ya que ustedes dicen que la ley es Jehová, a quienes ustedes también dicen que está unido a Satanás. Sé que la primicia que yo dije está correcta, ¿no? La pregunta es, explíqueme cómo Pablo llama a la ley buena en 1 Timoteo 1:8, si lo usa legítimamente. Explíqueme cómo la ley es buena entonces, si representa a Jehová y a Satanás. Y para responderle una pregunta que él se agarra de ahí, que Pablo dice que la ley es buena, vamos a leerlo, en Filipenses, en 1 de Timoteo, verso 8. ¿Verdad? Aquí Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y él siempre se agarra de ese verso. Sí, porque nosotros en una parte, nosotros le dijimos a él que Jesucristo vino en contra de las leyes establecidas de la tierra y que esa ley que Jesucristo vino en contra era el diablo, a quien él le llamó el diablo. Entonces nosotros le estamos diciendo que la ley es el pecado del mundo. Entonces él está por otro way, por otra vía, pensando que es la ley religiosa.
Sí. Ese fue por ahí. Yo no, pero que no es así, porque Pablo te dice a ti que, ¿cómo es que dice? Que sabemos que la ley es buena. Que la ley es buena si tú la usas legítimamente, exactamente. La legítima. No fue la que te dieron a ti en el monte Sinaí, que escribió de que Jehová con su dedo en el monte. De esa ley legítima no es la que está hablando de Pablo. No. Sino la ley del Hijo del Hombre. La que fue establecida en la tierra. La que ningún hombre puede manipular, ni romper, ni dañar. Exacto. A esa ley que Pablo está diciendo, si tú la usas legítimamente, pero ¿cómo así? ¿Juzgando y condenando? No. Tienes que usarla legítimamente. Ajá. No condenar ni no juzgarla a la persona. De eso que se está hablando de Pablo a ti, que tú no puedes, que tú tienes que usarla legítimamente. Sí, entonces hay otro verso que aquí que él piensa que se lo están sacando de contexto, que está en Filipenses, Exacto. donde Pablo dice que él estimaba todo eso, lo que es la ley y todo eso, él lo tenía por basura. Pero tú a tus seguidores le dices que no, que lo que Pablo estimaba era las justificaciones. Él dice que es las justificaciones, De la persona. sí, de la ley. No, algo así, las justificaciones que él dice. Ese pastor. Pero ese no es el contexto. Porque a ti te encanta mucho, cuando te leímos a ti, Mateo capítulo 10, capítulo 4, verso 10. Tú de una vez dijiste en tu defensa, no, tienes que seguir leyendo los versículos anteriores. Entonces aquí tú no lo quieres hacer, en Filipenses. ¿Verdad? Exacto. En Filipenses, capítulo 3, verso 8, tú no quieres hacerlo ahí. Porque muy bien tú sabes que él está hablando de la ley, Pablo, y lo vamos a leer aquí para que tú lo sepas y se lo diga a tus ovejas. A las ovejas no se lo va a decir. Y si las no, porque si algunas de sus ovejitas están por aquí viendo Están sedientas. y se van a topar con lo que nosotros le estamos diciendo. Sí. Aquí no estamos para ganar a nadie de suscriptores ni like. No. Nosotros dijimos en un principio, los que han visto nuestro video desde el principio, que nosotros no queremos seguidores. A nosotros no queremos que nos sigan. Pero ¿cómo así si ustedes tienen suscriptores? No de esa manera de seguirnos a nosotros, de esa manera. Es de la manera como nosotros estamos, como nos vestimos, como hablamos o como como un modelo a seguir. Exactamente. O sea, no queremos que nos sigan de esa manera. Siempre le decimos, sigue el bien que está en ti, en cada uno de nosotros. Ese es el pastor, el que está en ti, es el que te va a guiar a ti. Es el que nos guía a nosotros. ¿A qué? A toda la verdad. Exacto. Exactamente. Entonces, para ganar tiempo, vamos a leerle el verso 8 del capítulo 3 de Filipenses. Y dice de la siguiente manera: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ese texto, el pastor dice que las justificaciones que eran por la ley. Él dice, pero no es eso, es la ley. Y vamos a leer el contexto desde el verso 1 aquí. Y dice de la siguiente manera: por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué carne? En la ley. ¿Ok? Así se le llamaba en aquel entonces a la ley. Se le decía de muchas maneras. Se le decía letra, se le decía ley, se le decía carne. Exacto. ¿Por qué carne? ¿Por qué carne? Porque ellos siempre creían y pensaban que esa era la única manera que el ser humano puede aquí convivir. Como funcionar. Exacto.
Eso es como la función. ¿Cuál es la carne de un carro? La gasolina. ¿Cuál es la carne de un Tesla? La electricidad. Si no tiene electricidad, no funciona. No sirve para nada. Eso es un ejemplo que estamos dando. Entonces, ¿cuál es la carne del ser humano? La ley. Entonces, Pablo está hablando aquí. Ya él no confiaba en las leyes. Escuchen bien, dice en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la ley, yo más. Es el contexto. Entonces viene el verso 5. ¿Y por qué tú más, Pablo? Por esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, era el tope. Porque los fariseos en aquel entonces eran los matatanes. Era gente que más sabían ellos sobre la ley. Ok, por eso lo está diciendo. Y por eso es el contexto. Verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de Jesús, él dice aquí. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, que él era irreprensible en cuanto a la ley, igual como Zacarías y la esposa de él. Eran irreprensibles en cuanto a la ley, la cumplían así, eran justos. Ok, no solamente era Pablo, eran justos. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuáles cosas? Lo que ya leímos anteriormente. Exacto. Del linaje de Benjamín, hebreo de hebreo, de la fariseo, todo eso. Que cumplía la ley. Que cumplía la ley, irreprensible. Ese es el contexto y tú lo sabes eso. Por eso que tus ovejas están sedientas y están por aquí sedientos y tú preocupado por esta. No por ellos, no por las almas de ellos, porque la salvación individual es por esta, por el billete, por el dinero. Entonces aquí es que viene el verso 8. Exacto. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿El que era por basura? Lo que le leímos anteriormente. Exacto. ¿El qué? Todo eso. Las leyes. Entonces también él dice lo de Romanos capítulo 7. 7:16 creo que es. Sí. Que vamos a leérselo ahora. Vamos a leérselo aquí, que está aquí. Sí. Entonces, él cita mucho también Romanos capítulo 7 sin entender ese verso. Porque si tú no entiendes qué es la carne, tú nunca vas a entender lo que él está hablando ahí. Ok, Romanos 7. Y si tú no entiendes qué es el pecado, tampoco va a entender que Pablo está hablando. Exacto. Entonces, aquí Pablo está hablando aquí, dice de la siguiente manera, Romanos 7, 15. No, sí, vamos a leer el 16, porque él lee ese. Sí. Aquí, pero después que le leamos el 16, vamos a leerle desde el 15, para que ustedes entiendan. Sí, le leemos el 16 Sí. ahora, porque de ahí él saca eso fuera de contexto, porque su enseñanza y lo que él enseña, en lo que él está parado, está en fragmentos de la Biblia televisado, de versículos de la Biblia, todas esas enseñanzas de cualquier pastor, sus enseñanzas están sacadas de contexto, televisado de fragmentos de la Biblia, de versículos. Sí. Un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo aquí, y te hago tu doctrina. Ellos son bien escurridizos. Exacto. Señores, esa gente son tan preparada. Ellos están preparados, pero tú tienes que prepararte más que ellos, porque ellos son muy escurridizos, ¿saben? Ellos saben mucha Biblia y te mencionan versículos aquí, pero son televisados, sacados de contexto. Esto y lo otro, porque mira, él saca eso. Él saca Pero ya le desbaratamos esto, mira, ya le desbaratamos ya el que es que le toma por basura. sí, que lo toma por basura. Ese es el contexto. En cualquier Biblia que tú encuentres. Que él está hablando de la ley y de lo que él era. Hebreo de hebreo, israelita, de la tribu de Benjamín,
Circuncidado al octavo día. circuncidado al octavo día. O sea que él está hablando de las leyes a los filipenses que él está escribiendo, porque él está escribiendo a ellos en sentido de que como que había alguien como que le está hablando como de la ley a ellos. Como que era como buena. Exacto, que él lo decía que él le llamaba mutiladores del cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Mutilador del cuerpo de Jesús. Exacto. A esa persona que decía que se tenía que circuncidar y aprender la ley. Ese es el contexto de Filipenses, papá. Tú sabes eso. Entonces, el problema lo tienen ustedes. ¿Por qué tienen todo este problema ustedes? Por el dinero. Por esta. Exacto. Y la gente no lee, ustedes lo saben, y ese es el contexto de que él le llamaba así a esa persona que le decía a la gente, hey, circuncídense, que hay que guardar la ley hasta el día que nos muramos. Y le decía a ellos, no, si yo tengo que confiar más en la ley, yo que soy Pablo, el que más sabe de la bolita del mundo, el que más sabe soy yo, Pablo. Dime, yo te estoy diciendo a ti que yo tengo eso por basura, y si yo tengo que gloriarme en eso, yo más todavía que aquel que te está diciendo. Porque yo soy israelita del linaje de Benjamín. Exacto. De eso que está diciendo. Eso es lo que le está diciendo a esa gente. Que se olviden de esa vaina de la ley. Entonces, él saca aquí este versículo para tener una justificación y defender de que sí, que Pablo dice que es buena. Dice el versículo 7, capítulo 7 de Romanos, verso 16, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, hay que estar justificando de que está diciendo, sí, mira, ve, que Pablo está diciendo que la ley es buena, pero no, pastor, no es así que está diciendo. No, es que él no está entendiendo nada. Él lo está sacando de... Men, para tú entender Romanos capítulo 7, pastor, o el que me esté escuchando, tú tienes que tener mucho conocimiento bíblico. Tú tienes que tener mucho conocimiento bíblico y saber quién es Pablo. Porque si tú no sabes y ni conoces quién es Pablo, entonces tú no vas a entender eso nunca en la vida. Y saber no es que él está diciendo no es eso. Él está diciendo, porque lo vamos a leer ahora. Lo vamos a leer. Él está diciendo que él sabe que la ley es mala, pero que si él lo hace, él aprueba que la ley es buena. Y vamos a leerlo ahora aquí desde el verso 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Ajá. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Espéralo ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué era lo que él aborrecía? Pablo de Tarso, ¿qué era lo que él aborrecía? Pastor, yo sé que el libro no es para ti, no es para corregirte a ti, pero es una pregunta. ¿Qué era lo que Pablo aborrecía? ¿No entiende? ¿No sabe? La ley. En el versículo 16 te lo está diciendo. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ese es el contexto que está diciendo. Ese es el contexto que Pablo está hablando ahí, pero tú lees un solo versículo a tu conveniencia. Y cuando quieres justificarte, le dice a la persona que lee el versículo más para arriba, pero el 15 tú no lo lees. No, el 15 no se lee. No, el 15 no. Porque él te lo está diciendo a ti ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Las leyes. Entonces, él la ponía por obra. Exacto, y sigue. Y si lo que no quiero, esto hago, lo que está arriba en el 15, apruebo que la ley es buena. Lo que estoy haciendo, lo que estoy aborreciendo, yo lo hago. Estoy aprobando entonces que la ley es buena. Porque él no quiere hacerlo. Esos versículos siguientes son bellos, porque son bellos, yo lo llamo así, porque aquel que tiene el conocimiento y sabe de lo que él te está hablando a ti, tú vas a entender lo que él está hablando. Pero si tú estás con la mentalidad del pastor, que es que no, la ley es buena, porque él lo dice. Jesucristo dice en Juan 7, capítulo 7, verso 7, que la ley es mala. Exacto, aquí en Juan, estamos hablando del mismo tema, de lo que estamos explicándole al pastor, porque nos saltó y nos dijo que cómo están diciendo que la ley es esto y lo otro.
Estamos hablando de la ley de la tierra, no se confundan con nosotros. Nosotros no somos religiosos aquí. No se confundan de que... No, porque, exacto, porque la gente cree que la ley la ley de Moisés, pero... No la ley de Moisés, la ley de Jehová, porque mucha gente no, que la ley de Moisés, no. Moisés no tenía poder para hacer leyes. Era la ley de Jehová. Sí. La ley y la ley es Jehová. Exacto, entonces... Y el nombre de Jehová es la ley. Exacto, entonces Jesucristo Aquí en Jesucristo, en Juan 7:7, dice de la siguiente manera: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, ¿en contra de quién estaba testificando? En contra del mundo. En contra de la ley. Exacto, en contra del mundo. ¿Y de quién el mundo? ¿De quién es la tierra y su plenitud? Que de quién es la tierra y su plenitud. De él es el que está testificando. Que sus obras, las obras de la ley, las obras de la ley son malas. Eso está hablando Jesucristo. Mira, Ahí. y si no cree, mira el mundo como está hoy. Exacto. ¿Por culpa de quién? De la ley. Ok, si la ley es buena, mira el mundo como está. Entonces tú deberías estar feliz, pastor. En tu cama, sentado tranquilo. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque la ley es buena. Estamos bien. Estamos en la ley de Jehová. Exacto. ¿Y tú qué vas a decir tú? Oh, que la ley se hizo para los transgresores. Exactamente. Como tu Biblia no es para ti, es para el feligrés. Así mismo. Así mismo, es lo mismo. Esto es un juego. Un juego es. Una esclavitud eterna. Y Jesucristo vino aquí, fue a sacarte de esa esclavitud. A los que te gobiernan. A que la gente supiera y fuera libre de eso a quien ellos están rompiendo, porque esa no es nuestra carne. La ley no es nuestra carne. No. Por eso es que la vivimos rompiendo a cada rato. Por eso que el sistema te pone leyes y nosotros la rompemos. ¿Por qué la rompemos? Porque no es nuestra carne, no es nuestra ley. Entonces, al ponernos ley a nosotros, que somos la tierra, entonces nosotros la rompemos, porque no es la ley que es legítima de nosotros. La legítima de nosotros está en nosotros. Desde que tú naces, viene contigo. Exacto. Entonces, a esa ley Jesucristo le decía: yo testifico en contra del mundo, en contra de Jehová. Del sistema. Del sistema establecido. Y le estamos diciendo que Jehová es la ley de la tierra. La ley que está establecida en la tierra. Entonces, si tú me dices que estamos mal, entonces tú tienes que decir que el mundo está bien. Porque Jesucristo está diciendo aquí que estamos testificando en contra del mundo. Y estamos diciendo que las obras de eso es el pecado. Sí, las leyes. Las leyes establecidas. Eso que nosotros le estamos diciéndole a ustedes y no quieren entender. Piensan que somos religiosos. Nosotros no somos religiosos, hermano. Entonces, mira, Pablo también dice aquí en 1 Corintios, dice lo siguiente Pablo. 1 Corintios 15, versículo 56. Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo. ¿Pero a qué se está refiriendo él? A la condenación. Aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pastor. Eso está hablando él. La ley que él te dice a ti que es buena. Entonces, si tú no entiendes quién es Pablo, quién fue Pablo, tú nunca lo vas a entender a él. No, nosotros hemos estudiado a Pablo demasiado. Estudiado. Y un tiempo lo rechazamos. O parte de Pablo lo rechazamos porque dice muchas cosas que no están de la cuenta. Exacto. Ay, pues te quite la Biblia. No me interesa que te quite la Biblia. Recuerda que tú eres una oveja. Es para ti la Biblia, para que te tranquilice. Entonces, como tú no puedes mantenerte en el bien por ti mismo, que no te vale, entonces tú tienes que tener un pastor. Para toda aquella persona que no sepa mantenerse en el bien por sí mismo, Exacto. tiene que tener un pastor. Obligado.
Ahora, el momento aquel que usted ya se puede, o sea, tenga autocontrol y saber y mantenerse por sí mismo en el bien, entonces usted no necesita ningún pastor aquí. ¿Por qué? Porque ya tú te estás guiando por el bien, el verdadero pastor. ¿Entienden? Y yo sé que todo esto es bien complicado para la persona porque la gente ha cogido la Biblia literalmente. Exacto. Tú sabes, entonces para nosotros es muy difícil explicarlo y que la gente lo entienda. Pero yo sé y doy gracias a la vida de que muchos de ustedes han entendido. Señores, cuando vino Jesucristo aquí, que se formó el cuerpo de Cristo en la Virgen, ese cuerpo venía aquí hablando al cuerpo de Adán que se arrepintiera de sus pecados. Por eso que el próximo video va a ser muy interesante. Y de verdad, no me gustaría que usted se lo perdiera ese video. Ese video va a ser demasiado interesante. Sí, muy bueno, muy... Sí, muy revelador, porque a tú no mismo, cuando estamos estudiando ese estudio bíblico que viene ahora, hasta nosotros nos sorprendimos. Porque hay cosas todavía que uno no entiende y mientras uno va estudiando la Biblia, uno se da cuenta y lo aprende. Exacto, porque cuando ya no estamos estudiando, antes la veía no era con los ojos de religiosidad. Por eso fue que rechazamos por completo a Pablo, porque Pablo, si tú la lees literalmente y religiosamente, tú dices, Pablo se está contradiciendo aquí. Pablo dice muchas contradicciones, pero en verdad, cuando ya tú comienzas a entender el libro y de qué se trata en realidad, tú vas a decir, pero ven acá, pero Pablo está hablando a ti aquí de una manera, quizá para que el mensaje pasara. Vamos a ponerlo así, porque sí. A Pablo nosotros lo tenemos en la mira, como quien dice. Pablo tuvo que ser alguien, un grupo de personas que para pasar el mensaje tuvo que decir muchas cosas. Y si lo hizo de esa manera, si ellos hicieron eso como para que el mensaje pasara y el que entienda en el tiempo, vete tú a saber en qué tiempo, yo me quito el sombrero delante de esa gente. De verdad. Eso fue algo demasiado inteligencia. Exacto, porque es como nosotros vengamos a diciéndole a ustedes ahora que la ley de la tierra es el pecado del mundo. Entonces, y pasa un tiempo y le digamos, sí, que la ley es buena. Entonces, el que no ha escuchado del principio va a decir, pero esto está raro. Esto está raro aquí porque ustedes están diciendo una manera y ahora me están diciendo otra. Ajá. ¿Por qué? Si no entiendo. Entonces, los que han venido anteriormente, que no han escuchado, que no vienen escuchando nuevo, va a decir, acá, pues esta gente lo que están extraviando a la gente. Un lado dice que es mala y ahora te dice a ti que es buena. Pero lo ponemos en el sentido de que quizá Pablo lo escribía así, era para que el mensaje pasara, porque estamos delante de un sistema anticristo. No quieren que el Hijo del Hombre reine aquí en la tierra. Entonces, el que está escribiendo sabe, o Pablo dice, si yo escribo de cierta manera, me van a bloquear el mensaje. Ajá. Yo mejor me voy a ir a favor del sistema y decirle lo que ellos quieren escuchar para que el mensaje de un tiempo, o no sé cuándo, alguien va a leer o lo va a entender y va a entender de qué se estaba hablando cuando Cristo vino aquí hablando, Jesucristo hablándole a quién, al cuerpo de Adán, a que se arrepintiera de su pecado. Entonces, tiene mucho sentido que pudo pasar de esa manera, porque si tú lees el libro de los Hechos, cuando a Pablo lo agarran preso, sí. Él dice en una que él es romano. Exacto. ¿Por qué él dijo que era romano? Porque él sabía que lo iban a matar. Entonces, astutamente... Sí. Entonces, astutamente, él
él lo dice de esa manera, como para librarse de la muerte, porque muchos de ustedes que saben Biblia, que saben dónde que está, porque ahora mismo no estoy hablando de memoria, pero están los hechos, ustedes lo saben eso, que a Pablo lo tenían preso porque él predicaba de Cristo. Entonces, al predicar de Cristo, muchos judíos lo agarraron a él y le decían que él estaba predicando en contra de Moisés y de sus padres en aquel entonces. Entonces, Pablo, cuando lo están como condenando y juzgando al frente del juez, él dice que, o era un soldado, que él le dijo porque el soldado le dio golpe, o le iba a dar, le dio golpe, o no sé, le dio un azote. Entonces él le dice, a un ciudadano romano, te es lícito como pegarle. Entonces él dice, ¿tú eres romano? Le dijo, sí, de nacimiento, dice Pablo. Así él le dice. Entonces quizá Pablo escribió de esa manera para que el mensaje pudiera pasar para que aquellas personas que entiendan. Porque Pablo estoy seguro que fue mucho sabio, mucha gente, fue como un cuerpo de gente sabia. Porque todo el que lee a Pablo sabe que hay mucha inteligencia. Hay demasiada inteligencia ahí. ¿Entiendes? Pero el cuerpo de Cristo era más inteligente que toda esa gente. Exacto. Que Adán y que Pablo y que quien sea. Y por eso lo asesinaron a todos y fueron presos todos. Y barrieron con toda esa gente. Pero tú quieres que las cosas son religiosas y que Dios está allá arriba y que está mirándonos aquí a nosotros sufriendo. Entonces, está bien. Nosotros sí creemos que hay un ser divino, creador de todo, para que no se confundan. Y que Él creó esto aquí para que nosotros vivamos felices. Y aquí esto lo han vuelto casa de, como dijo Jesucristo, casa como de negociantes, cuando hizo el lío allí en el templo. Sí, eso está creo que en Juan. En Juan capítulo 2. Sí. Que él voltea la mesa de los cambistas y hace un azote. En un templo te ponen el cosa a ti. Sí. ¿Cómo dice? Aquí en capítulo 2 te dicen a ti que él tenga un templo. La historia es que él tenga un templo. O sea, hacer azote, muchas personas piensan que él se está refiriendo al templo. Que dice el capítulo 2 de Juan, versículo 15. Vamos a comenzar. Vamos a leerlo en el 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, sabiendo Jesús. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo. Entonces aquí ya en el 14, tú estás pensando que es un templo como una casa. Pero no se está hablando, te lo están dando una referencia para que tú entiendas de qué se está hablando y de lo que él está diciendo. No, mira, donde se reúnen ellos, donde se reúnen los congresistas, ellos llaman templo a eso. Exacto. Entonces, a donde sea, en cualquier país que tú estés, ellos le llaman templo. Que cuando pasó el lío aquí con Donald Trump, ¿te acuerdas? sí. Que se metieron aquí esta gente. Varias gente que eran del vaina de Donald Trump. Que eran republicanos. Sí. Que ellos se metieron en, ¿cómo es que se llama? En el Capitolio. Algo así, donde ponen En la el ley. Capitolio. Ajá. Y las noticias pasaron que rompieron y se metieron al templo. Y la gente estaba sorprendida con la monarquía. ¿Cómo? ¿Y eso le llaman templo? Sí, a eso le llaman templo. Al Capitolio. A eso que ellos se refieren. Entonces, exacto. Entonces, la gente piensa que es la iglesia ahí. Un templo, una iglesia, exacto. Pero no se está hablando de eso. Se está hablando de una casa. Donde ellos se congregan, los israelitas. Entonces, Jesús, el cuerpo de Cristo, él se está refiriendo a la casa en su totalidad. ¿Tú no ves que se parecen? ¿El qué? El cosa se parece.
el templo Sí, con la cúpula arriba. sí. Ellos se parecen. En todos los países están eso. Ujú. Es igualito. Entonces, aquí el versículo 2, como estamos diciendo, capítulo 2, verso 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambitas allí sentados. Entonces, se está refiriendo no a un templo, porque mucha gente nos han escrito diciéndonos como que no, hablen, explíquenos eso. Sí. Porque no entiendo, porque ¿cómo se está refiriendo a la casa de mi padre? Oh, wow, ahí se está diciendo a Jehová, no, mi amigo. Sí, yo creo que alguien no escribió Exacto, sobre eso. entonces cuando Jesucristo está refiriéndose a la casa de mi padre, se está refiriendo a todo, Al mundo entero. al mundo. No se está refiriendo a una casa hecha de un hombre que la construyeron, no es de esa casa, pero Por eso que la gente se confunde, porque aquí te dice a ti, al principio, aquí en el 14, en el verso 14 del capítulo 2, te dice templo, y la gente piensa que la gente lo tiene por... ¿Qué es un templo? Oh, la iglesia. Eso te va a decir a ti la gente, pero el templo es donde ellos se congregan. El templo. Así ellos le llaman. Entonces, al tener templo aquí, él dice, oh, él estaba allá adentro con ellos. Exacto. Sí, él estaba allá adentro, pero él se refería, cuando él hizo eso, él se refería al mundo entero, al mundo completo. entonces dice, y hallándolo en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los gambitas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos los que a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los gambitas y volcó las mesas, y dijo los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre. Ahora está hablando de la casa, Ajá. pero se están confundiendo de templo a casa. Sí. Muy diferente. Hay una gran diferencia. Exacto. ahí. Entonces, de la casa de mi padre, no se está refiriendo al templo, se está refiriendo a la casa de mi padre, es lo que en la creación, Ajá. todo lo que hizo. No, exactamente. O sea que, imagínate a Jesucristo en este tiempo. Si lo ponemos como una persona singular, él nada más venía a la cabeza así. Exacto. Porque está todo monetizado. Todo. Si él dijo eso en aquel entonces. Y así lo han hecho a todo. Lo han hecho de la casa de mi padre, una casa de mercado. Todo. Esto aquí. Todo esto aquí. Todo en el mundo, aquí en la casa de Dios, lo han hecho mercadería. Claro, porque de venta, si tú te todo. quieres beber una agua, tienes que comprarla hoy en día. Si te quieres beber un jugo de China, tienes que comprarlo, el jugo de China. Todo está monetizado, todo. A eso que Jesucristo le estaba diciendo, Ajá. no hagan de la casa de mi padre, casa de mercaderes, de mercado, de vender, de monetizar a las personas. ¿Entiendes? Pues de esto que se está hablando aquí, la gente al leerlo de una manera literal y religiosa se va a pensar, pues se está hablando era de la casa de Jehová, sí, un templo. Sí. Ya estoy entendiendo aquí, pero no, mi amigo, no era eso. Se está refiriendo a la casa, toda la creación. Entonces, dentro de la creación han puesto mercaderes adentro de la creación, templos. Por eso que él dijo así, han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Todo lo que el hombre ha hecho aquí adentro, en esta casa. Sí. Porque le llamamos casa a esto aquí. Y adentro de la casa han hecho de todo aquí. Lo que da la gana. Ya está todo, todo de venta. Todo lo que tú ves. Todo lo que tú ves. Hasta los desechos lo venden. Hasta Sí. si tú te compras una agua en el colmado y la pones en el zafacón, viene una gente y coge esa botella y la vende. Sí. La botella también de soda que... Todo eso. la botellita esa de soda son como de... Sí, una latica. Ajá. Todo. Entonces, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quisiera seguir hablando, pero no quiero hacer el video tan largo. Pero de verdad, no se pierdan ese próximo video. Ese próximo video va a estar muy interesante, ese video, y muy revelador, realmente. Usted se va a quedar con la boca abierta. De verdad.
Porque hay muchas cosas que nosotros entendemos de una forma, pero realmente de otra. Exacto. Tú sabes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que usted y su familia se encuentren bien y que la vida lo siga bendiciendo. ¿Ok? Así que queden en paz.